Muy buenas noches. Son las 19:07 del miércoles 14 de octubre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a presentar el informe técnico y una pieza del informe técnico que generalmente ponemos a disposición pública semanalmente, pero que hace algunas semanas no presentábamos en la conferencia, que es el impacto de COVID-19 sobre el personal de salud. Y vamos a mostrar algunos detalles para recordar cuál es la situación y cómo ha ocurrido esto. Vamos a destacar un poco la situación de dónde se ha contagiado la mayoría del personal de salud, cuál es su situación laboral al momento del contagio, y nos interesa recapitular sobre algo que también ha sido sujeto de distorsión intencional por algunas personas, que es esta idea falsa de que en México hay una afección particular del personal de salud, y aún más falsa la idea de que esto es consecuencia de que no se le proveyó al personal de salud del equipo de protección necesario. Lo vamos a ver con los datos. Le pido al doctor Salomía si puede presentar el informe técnico, por favor. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Estamos iniciando la conferencia vespertina número 227. Un saludo, por supuesto, siempre a las personas que nos sintonizan desde los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Día número 137 también de la nueva normalidad. Recordemos que el semáforo de riesgo COVID se implementa con la intención precisamente de poder dirigir la apertura de actividades que en su momento, en base al aforo o por sus características, no contribuirían o lo harían en menor grado a la transmisión de la enfermedad. Esto lo está lógicamente articulando y poniendo en práctica cada uno de los municipios, cada una de las entidades federativas, y de ahí el llamado constante que hacemos a la población de estar atento a estas indicaciones, pero sobre todo a poner en práctica lo que en su momento van a estar recomendando las diferentes autoridades sanitarias en los diferentes niveles. Solamente con esta medida, es decir, tomando en cuenta lo que en su momento puede incrementarse en función de su actividad pública, de su actividad social, lo que no debe de todavía realizarse porque contribuye a transmisión importante, y la aplicación, la generación de hábitos en función de las acciones de prevención, el lavado de manos frecuente, el estornudo de etiqueta o toser de etiqueta en el ángulo interno del codo, la sana distancia, que es de las medidas más importantes, que siempre que podamos guardar la sana distancia independientemente del lugar en donde nos encontremos va a ser un factor protector importante, y lógicamente el uso adecuado del cubrebocas, sobre todo en los espacios públicos cerrados o en aquellos lugares donde precisamente no podamos guardar la sana distancia. Todo esto, si lo hacemos de manera colectiva, si lo hacemos toda la población, entonces podremos realmente contribuir a continuar con las tendencias descendentes y el control de la epidemia. Vamos a ver la actualización de los números para esta noche. Estamos, como veníamos viendo desde el domingo, ya abriendo la semana 40. Si vemos en la altura total de la columna correspondiente a la semana 40, nos estamos ya acercando a la que teníamos en la semana 39, de hecho falta muy poco para poder alcanzarla. Sin embargo, el porcentaje de positividad que viene representándose en la línea naranja para la semana 40 todavía
evidencia una tendencia descendente, siendo de 38% para esta semana. Vamos a ver también cómo este porcentaje puede todavía incrementarse o no en función de los resultados que se vayan emitiendo de este grupo de color azul que vemos en la semana 40, que son precisamente las 41.778 personas que en su momento tienen pendiente precisamente un resultado de laboratorio. De las más de 2.127.000 personas que han sido clasificadas como casos sospechosos de manera inicial, esto fue cuando fueron atendidas en un servicio, en una unidad, por el problema o los signos y síntomas que presentaban, ya 987.457 han sido descartadas porque dieron negativo a la prueba, pero así también, y para el día de hoy, un poco más de 829.000 integran los casos confirmados ya de COVID-19 y además acumulados para México desde el mes de febrero, fines de febrero, que se identificaron los primeros casos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que son los casos estimados. Aquí podemos ver la curva de casos estimados totales, que también serían acumulados para efecto del número de 963.820, pero además en la curva nos permite ver el comportamiento de la misma y lógicamente las tendencias que estas están teniendo en las últimas semanas. La tendencia, como veíamos, descendente, que inició prácticamente desde la semana 30, se ha mantenido para efectos de todas estas semanas, siendo inclusive de todavía menos 4% entre la semana 39 y 40. Y hemos tenido un descenso escalonado, pero que para efectos de la tendencia se mantiene como tal. Tendencia también descendente en la ocurrencia de las lamentables defunciones que se han dado a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, encontrándose todavía en un menos 34% entre las semanas 39 y 40. Un indicador que también se ha mantenido como tal, sin prácticamente tener fluctuaciones en las últimas ya 2 semanas, son la de casos activos estimados, que es del 4%, recordando que este 4% es precisamente el que representa la epidemia activa, son los casos que recientemente enfermaron y que por lo mismo también lógicamente podrían contribuir de manera importante a la transmisión. Todo el diferencial, es decir, el 96% de diferencial, son personas que ya no se encuentran en este momento enfermas de COVID-19 y de hecho se tiene documentado que 603.827 ya se habrían recuperado de la enfermedad como tal. Veamos la siguiente diapositiva. Hoy presentamos la ocupación y disponibilidad hospitalaria en los formatos conocidos anteriormente. El gráfico que presentamos el día de ayer lo presentaremos mañana y así estaremos alternando para poder identificar tanto la ocupación de esta manera como la tendencia también de cómo se está produciendo la hospitalización en México. Aquí podemos ver, continuamos con 29% para camas generales, es un indicador que lo veíamos incrementado en 2 puntos porcentuales en los últimos días. Sin embargo, aunque la media nacional es del 29%, todas las entidades federativas tienen en su momento buena disponibilidad, prácticamente cercana al 50%. Las 2 entidades que rebasan por poco este indicador vienen a ser Chihuahua y Nuevo León. Nuevo León sabemos que estuvo fluctuando cerca del 50% de la ocupación prácticamente en las últimas 2 semanas, sin embargo todavía se encuentran con un nivel, digamos, bueno de disponibilidad, 47%, que permite lógicamente atender a las personas que así lo requieran. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a enfocar las camas con ventilador para los pacientes críticos, se mantiene también en un 25%, hay más de 8.000 camas con ventilador disponibles en todo México, y aquí vemos también que aparece Chihuahua, como hizo su aparición en la gráfica anterior, teniendo una ocupación de un 52%.
Después de ella, las demás 31 entidades federativas tienen más de la mitad de estas camas disponibles y lógicamente es un indicador que para efectos también de cada entidad federativa nos permite tener un enfoque de seguimiento de qué es lo que pudiera estar sucediendo en el ámbito local, ya que, como lo hemos dicho, la generación de casos graves o el incremento de la hospitalización puede también representar o representa más bien también el incremento en la transmisión comunitaria, dado que son una proporción de la totalidad de las personas que enferman, las que desarrollan enfermedad grave. Entonces es un indicador que nos ayuda también a ver cómo va la evolución de la epidemia tanto en lo local como a nivel nacional. Vamos a pasar entonces ahora a actualizar en la conferencia la afectación que se ha tenido en función de COVID-19 en los profesionales de la salud. Es importante comentar, porque esto hay que tenerlo presente, el estudio epidemiológico, que es el que recaba toda la información de una persona que está enferma, que presenta signos y síntomas, realiza una serie de preguntas a esta persona para identificar las principales, digamos, determinantes o información asociada al caso, lo que en su conjunto, cuando tenemos estos más de 2 millones de registros, nos permite conocer un poco el perfil epidemiológico de lo que está ocurriendo con la enfermedad. Entonces, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de que para el día de hoy se tendrían 127.053 personas profesionales de la salud que han sido confirmadas a la enfermedad, es porque al momento que ellas fueron estudiadas y que fueron interrogadas vía el estudio epidemiológico, expresaron ser profesionales de la salud. No es necesario presentar ninguna evidencia de lo tal, o sea, una cédula profesional o un carnet o algo que los identifique, simplemente se toma la información de las personas que en su momento están siendo o demandando atención médica y así se registra. 230.844 también ya han salido negativas y estamos esperando resultados en 21.219. En función de cada una de estas tres clasificaciones, ustedes pueden verlos también representados para cada una de las entidades federativas y por lo tanto donde se ha hecho la búsqueda correspondiente y en donde también por lo tanto se acumulan desde que iniciamos con la epidemia en México la mayoría de los profesionales de la salud que así expresaron su profesión al momento del estudio epidemiológico. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los casos activos, así como lo vemos en población general, y en este caso vemos en función del total que ha sido confirmado que los casos activos representan solamente el 2.4% de todos los casos acumulados que hasta el momento se han confirmado y son 3.089 profesionales de la salud e igualmente pueden ustedes verlos distribuidos por entidad federativa, siendo Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, recordando que son además estados que concentran una buena parte de la población del territorio nacional que tienen la mayor concentración de los casos activos de profesionales de la salud por número absoluto. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución por edad y por sexo. Esto en la actualización prácticamente en función del comportamiento no ha tenido cambios, siempre habíamos visto en estas gráficas, uno, que son adultos jóvenes los que más han enfermado, en este caso de COVID-19, podemos ver las mayores alturas de las barras precisamente en las poblaciones entre 30 y 39 años. Y otro dato que siempre veíamos en esta distribución es que a diferencia de la población general, cuando enfocábamos a la variable de profesional de la salud, las mujeres tenían una mayor proporción de afectación, en este caso 60% de todos los casos confirmados acumulados, de estos 127.000 eran y son mujeres. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución ahora por, en su momento, la ocupación que expresaron tener. Con 42% tenemos al grupo de enfermeros y de enfermeras, con un 29% otra profesión
de la Salud, y las médicas y los médicos ocupan con un 26% el tercer lugar en relación a la cantidad de personas que enfermaron. Con mucha menos proporción o participación tenemos a los químicos o en funciones de laboratorio y a los odontólogos. Y esto es una situación también que la hemos visto prácticamente desde el inicio, ¿no? Es decir, estos grupos más afectados. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos precisamente las comorbilidades que también identificábamos, no tenían una diferencia muy marcada de la población en general, es decir, más allá de ser profesionales de la salud, también una buena parte de ellos, el 47% prácticamente, tenían la comorbilidad asociada de obesidad, un 30.3% la hipertensión, un 18.9% la diabetes y cerca de la diabetes con 18.1% el tabaquismo. Y esto veíamos también en su momento que se asemejaba a lo que sucede en la población en general. Y al menos la tercera parte de todos los profesionales de la salud identificados tenían una o más comorbilidades de las que en su momento se encontraron. Veamos la siguiente diapositiva. Pasamos entonces ahora al grupo de los que lamentablemente fallecieron a consecuencia de COVID-19. En este caso se tienen identificados 1.744 profesionales de la salud que en su momento dieron como resultado de la prueba positivo y por lo tanto se confirma esta asociación de manera directa y estaríamos esperando el resultado de 164 profesionales más. Los tenemos distribuidos por entidad federativa y también podemos ver en cuáles podría incrementarse el número en función de cuando se vayan confirmando estas muestras que todavía están pendientes de un resultado. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución también por grupo de edad y sexo y volvemos a ver nuevamente el efecto que también vemos en población general, que es cómo la mayor afectación va incrementándose en función del grupo de edad y lógicamente de la cantidad de personas que integran cada uno de estos grupos de edad. En este caso las columnas más altas las tendríamos a partir de los 55 y hasta los 69 años y aquí, a diferencia de todos los casos confirmados, ahora son los hombres, en el caso de las defunciones, con un 70%, los que forman el mayor grupo de estas 1.744. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, en esta diapositiva es producto de una investigación que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social. En un momento, en conferencias prácticamente de hace unos 2 meses, el doctor Víctor Hugo Borja estuvo aquí presentándonos los resultados preliminares. Ellos han seguido realizando este tipo de análisis y esta es la información más reciente que se tiene hasta el momento y que además ayuda a contribuir con más elementos informativos y con una mejor comprensión de qué es lo que está sucediendo en este grupo de profesionales de la salud y cuál podría ser en un momento determinado la afectación real que este grupo está teniendo. Si ustedes recuerdan, una de las principales acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia desde fines de marzo que inició fue precisamente el proteger a la población vulnerable, proteger a la población que tenía factores de riesgo. Y esto era independientemente si realizaban una actividad laboral esencial. Recordemos que se definieron actividades laborales esenciales que eran importantes que se mantuvieran a pesar de la Jornada Nacional de Sana Distancia para poder dar continuidad a el país como tal y su funcionamiento, pero aún así, incluidos el personal de salud que en su momento se clasificó como personal esencial, cuando se identificaban grupos de riesgo, estos también debían ir a resguardarse a sus domicilios y protegerse. Y eso es lo que pasó desde principios de marzo y continúa pasando inclusive en la actualidad. Y entonces esto generó prácticamente 2 grupos de profesionales de la salud. Aquellos que por no pertenecer a un grupo de riesgo pudieron y debieron quedarse laborando
y lógicamente brindando la atención a todas las personas que así lo requerían, pero un grupo que fue identificado con factores de riesgo y por lo tanto fueron enviados a su domicilio para resguardarse. Esto sucedió en todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, es decir, sucedió así en la Secretaría, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en Pemex, en todos. Esto fue un derecho que todas estas personas adquirieron de poder autorresguardarse en su casa. Pero entonces, en el caso del IMSS, que además tiene sistemas que lógicamente registran esto a la perfección para efectos del enfoque que tiene también el Instituto Mexicano del Seguro Social de emitir incapacidades y de velar por la seguridad de todas las profesiones, incluidas las de profesionales de la salud, se pudo identificar qué es lo que había sucedido y cuál era la afectación en estos dos grupos, es decir, tanto en los que se quedaron de manera activa trabajando, como los que en su momento fueron a resguardarse a sus domicilios. Por cierto, empezamos de un número que tanto para el IMSS y también en un estudio del ISSSTE develó que prácticamente alrededor del 50% del personal ¿sí? tuvo que resguardarse y la otra mitad tuvo que quedarse a laborar. Pero aún así podemos ver, por ejemplo, para efectos de la mortalidad, y está calculada por 10,000 trabajadores, para los trabajadores en activo es del 6.8 para efectos del último corte, y para los trabajadores con permiso COVID-19, es decir, aquellos que fueron a resguardarse a sus domicilios, es prácticamente del doble, es decir, 12.6. Para efectos de la letalidad, es decir, de los que enfermaron y fallecieron, de los trabajadores que se quedaron en activo atendiendo los diferentes servicios de atención médica, fue de 0.7, y para el grupo de trabajadores que estuvo de permiso, que fue a resguardo a domicilio, fue también prácticamente del doble, es decir, del 1.3. ¿Qué es lo que nos evidencia esta información? Que uno pudiera pensar que un trabajador en activo, por estar en el día a día atendiendo pacientes, lógicamente muchos de ellos en este ambiente epidémico con COVID-19, por esa simple situación incrementaría el riesgo de contagiarse de la enfermedad, por estar en un ambiente en donde de manera constante hay personas que están presentando el virus y por lo tanto se consideraría un ambiente en donde, a diferencia del exterior, el virus está en una presentación y en una circulación constante, pudiera generarse mayor carga infectiva. Esto pudiera uno pensar que directamente entonces lo que tendríamos que ver de manera natural es que un profesional de la salud tuviera mayores afectaciones que alguien que está en la comunidad. Sin embargo, lo que este análisis nos devela es que no fue así. Es decir, que el personal de la salud que estaba en comunidad, que estaba en su casa, ¿sí?, tuvo una tasa de mortalidad y una tasa de letalidad del doble del personal que se encontraba en activo. Y esto entonces también genera evidencia de que entonces el personal que se encontraba en activo, ¿sí?, tuvo que tener un factor de protección, porque si no lo hubiera tenido, tendría que al menos haber enfermado igual que los que estaban en casa, o ante las condiciones que acabamos de mencionar, de una continua exposición a pacientes con COVID, naturalmente tendrían que haber tenido mayor afectación. Entonces, este factor protector es lógicamente el que está relacionado o tiene que ver con todas estas medidas de protección personal para los trabajadores de la salud que en su momento están expuestos en el día a día a las personas que tienen la enfermedad. Y entonces, en conclusión, la mortalidad y letalidad en el personal de salud ha sido mayor en el personal no activo, es decir, en el que estuvo en resguardo o en la comunidad, que el personal que en su momento se quedó a laborar. Sería entonces la actualización para esta noche. Muchas gracias, doctora Lomía. Como comentábamos, nos interesa retomar sobre varias de las ideas que hemos estado conversando a lo largo de toda la epidemia, en particular cuando identificamos que algún segmento de la sociedad pudiera no recordarlas o pudiera estarlas confundiendo. Sabemos que comprender
ciertos elementos de lo que acontece en un fenómeno tan complejo como la pandemia de COVID, a veces se vuelve difícil. Lo que nos preocupa es cuando algunas ideas fijas, esto comentábamos ayer, el lunes, precisamente con respecto a la comparecencia en el Senado de la República, identificamos personas que tienen ideas fijas y parecieran no estar al tanto de la información que se da aquí todos los días y de su actualización. Algunas de estas ideas permanecen como una especie de fórmulas de denuncia o explicaciones, a veces un tanto a modo, que se alejan mucho de la realidad, no están basadas en una documentación incluso elemental sobre lo que está ocurriendo, pero cuando se repiten y se repiten, parecieran generar un impacto en la comprensión que otras personas tienen de la situación y confunden, definitivamente confunden. Entonces esta es una, específicamente esta la comentábamos en el Senado o la comentaban las senadoras y senadores con esta idea muy básica, muy simple, pero además errónea de primero señalar que en México el personal de salud comparado con otros países del mundo tiene un riesgo especialmente alto de padecer COVID o de fallecer por COVID. Esto es falso, lo hemos presentado ya en cifras en múltiples ocasiones. Lo segundo, el atribuir esa supuesta incremento en el riesgo o en la mortalidad o en la letalidad a una supuesta realidad de que no se les proveyó a tiempo del material de protección personal, de los equipos de protección personal apropiados. Y tercera, desde luego, que ya ilustra una franca intención de desinformación, es tomar elementos sueltos, como esta idea de las batas transparentes, y generarlo en una acusación. Ya cuando sucede esto, bueno, queda claro que es no solamente desinformación o incapacidad o indisposición para entender conceptos como estos, sino quizá otro tipo de intenciones de confundir a la población. Aquí están los datos, aquí está la evidencia, la hemos mostrado múltiples veces, ha estado sujeta al escrutinio público en todo momento, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. Otra que nos interesa comentar, y hoy trajimos un par de diapositivas al respecto, y me voy a parar para comentarlo, es sobre el uso del cubrebocas. Algunos de ustedes habrán oído el señalamiento de que, además me voy a poner el cubrebocas para ilustrarlo, hay un señalamiento falso de que el gobierno mexicano no ha recomendado el uso de cubrebocas o que tardó en recomendarlo. Ya en una ocasión, recordarán ustedes y recordará la sociedad, presentamos una secuencia de videos de la conferencia de prensa, fechados, en donde fuimos mostrando las repetidas ocasiones desde el mes de marzo en el que recomendamos explícitamente el uso de cubrebocas, explícitamente. La doctora Aletze de la Torre, nuestra especialista en control de infecciones, ha venido aquí a hacer demostraciones, me parece sumamente didácticas, sobre el uso de cubrebocas. Pero ayer nos encontramos nuevamente que, anteayer en el Senado, este mismo grupo de opinión, este grupo minoritario, volvía a hacer el señalamiento ya en carácter acusatorio de decir es que no han recomendado el uso de cubrebocas o se tardaron en recomendar el uso de cubrebocas o no le han hecho caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso de cubrebocas. La evidencia está a la mano, los documentos técnicos fechados están a la mano y ustedes como comunicadoras y comunicadores profesionales con grupos editoriales de altos estándares éticos seguramente tienen la posibilidad y la intención de recabar esa evidencia y mostrar lo que existe. Para facilitarlo, aquí lo tenemos y con mucho gusto lo volvemos a mostrar. En esta tabla resumen, en las siguientes dos diapositivas, esta y la siguiente, mostramos en síntesis lo que está disponible en las publicaciones técnicas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y del Gobierno de México.
la Secretaría de Salud. Aquí aparece la fecha en que fueron publicados los posicionamientos técnicos. Noten ustedes que el 4 de marzo se posicionó los Centros de Control de Enfermedades, el 24 de marzo el Gobierno de México y después, el 6 de abril, la Organización Mundial de la Salud. Y comentemos algunos de los elementos básicos sobre el documento. En general son documentos de varias páginas que detallan las condiciones de uso de cubrebocas, las razones y los mecanismos y sus limitantes. En síntesis, ¿cuál debe usar la población general? Cubrebocas de tela, cubrebocas desechables, coincidencia en los tres. ¿En qué momento usarlo? Entornos sin distanciamiento físico, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En lugares públicos, en convivencia con personas ajenas a tu hogar, entornos sin distanciamiento físico. El Gobierno de México, en lugares públicos, particularmente los cerrados, donde no hay distanciamiento físico. Enfatizar uso en personas con síntomas en cualquier entorno y grupos vulnerables, personas enfermas que conviven con personas enfermas, las personas enfermas y quienes los cuiden. Mismo concepto. Cubrebocas quirúrgico N95 o KN95, reservado para personal de salud, y primeros respondientes, reservado para personal de salud en áreas hospitalarias COVID-19. Mismo concepto. Hemos hablado aquí de la generación de aerosoles y de la necesidad de usar un cubrebocas de alta eficiencia de contención en el personal que intuba, que toma las muestras, y del riesgo considerablemente menor que existe fuera del espacio hospitalario. La siguiente, por favor. Mismos documentos de mismas fechas. ¿Cuándo hay que cambiar el cubrebocas? Una vez que está humedecido, sucio o deteriorado, sucio, dañado o al abandonar el área COVID, húmedo, desgastado, roto o después de visitar a una persona enferma si fue colocado en cuello o cabeza. Contaminación por el uso, propia por el usuario a través de manos contaminadas. Hay que lavarse las manos antes y después, evitar tocar ojos, nariz y boca, lavado de manos antes de colocarlo. Tomar en consideración, esto lo hemos enfatizado mucho, lo decimos cada vez, puede generar una falsa sensación de seguridad y consecuente descuido de los elementos de distanciamiento social y lavado de manos. La OMS. Si no se puede usar máscaras, asegurar distanciamiento físico, lavado de manos y limpieza, evita propagación cuando se combina con otras medidas preventivas. Mismos conceptos, repetidos una y otra vez. La posición no ha cambiado, no hay una posición ambigua, no hay una posición que era distinta antes y después se convirtió en la que actualmente tenemos. Desde el 24 de marzo está por escrito, en estas conferencias lo hemos dicho, usen su cubrebocas. El cubrebocas es una barrera física que ayuda a contener la propagación de las partículas líquidas de saliva, de moco, que están en nariz y boca y garganta, pero no es una barrera útil, eficiente, de protección para la persona que quiere cuidarse. Misma posición, misma realidad, misma evidencia en todo el mundo. Y finalmente, antes de las preguntas, quisiéramos poner un video. Tenemos el video. Le explico nada más un medio minuto antes de que lo pongan. También en el Senado de la República, pero también en múltiples comentarios en algunas personas que los repiten y los repiten en las redes sociales, algunos medios de comunicación que también los repiten, está esta idea de que la Organización Mundial de la Salud ha criticado la respuesta de México o la ha considerado inadecuada o que nos ha enmendado la plana al decirnos hagan pruebas, etcétera. Se invoca en particular al director del Departamento de Emergencias, el doctor Michael Ryan, quien es además el vocero de la Organización Mundial de la Salud cuando no actúa el propio director general. Este lunes próximo pasado, el mismo día que estábamos en el Senado de la República, el doctor Michael Ryan comentó lo siguiente. Les pido presten atención, está subtitulado, está en inglés, pero ustedes pueden seguir lo que dice el doctor Michael Ryan respecto a la respuesta en México
en los subtítulos. Y lo que verán, no les doy los detalles, lo van a ver directamente, es una perspectiva amplia, desde nuestro punto de vista balanceada, lamentando situaciones que ocurren en México, contrastando lo que ocurre en México con lo que ocurre en otras partes del mundo y destacando algunas de las intervenciones o comportamientos que tiene México respecto a su uso de la información, su presentación pública, el análisis de información y las medidas de seguridad sanitaria que hemos tomado. Michael Ryan, 12 de octubre, director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. The situation in Mexico obviously remains difficult. Until October the 10th, there were over 814,000 cases and over 83,600 deaths from COVID. Again, I think putting it in context, I think nearly half of all the confirmed cases have come from Mexico City and the state of Mexico, Nuevo León, Guanajuato, and Sonora. So, in that sense, there's been a big impact in certain areas. About a quarter of the patients reported to us have required hospitalizations, and there's been a preponderance of males over females, about 52% to 48%, but not such a great preponderance. Again, many people, like we've seen all over the world, have had underlying conditions, including hypertension, diabetes, obesity, were the main associated conditions there. And, you know, Mexico has been running this traffic light system, three-level traffic light system, and interestingly, many other countries have adopted similar traffic light systems in the last number of months. Mexico was one of the first countries in the Americas to introduce that traffic light system, and we would support Mexico in continuing to do that. Health personnel have been very much affected in Mexico, and again, predominantly 60% reported in females, which probably represents the fact that health workers in Mexico are predominantly female themselves. 48% of the cases in nurses, about a quarter of the cases in doctors, and another quarter in other health professionals in Mexico. Clearly, protecting those health workers is very important, and we have, our PAHO office have obviously continued to recommend to Mexico to continue the training, protection, and provision of equipment to frontline health workers in Mexico. Again, the same issues arise in terms of the shift of disease into younger populations. There have been issues in the past on the testing strategy and the amount of testing done. I'd also like to commend Mexico. It's been very careful to try. It's had a large bump in cases over the weekend, just before the weekend, because it's actually changed a lot of its definition of cases, not to reduce the number of cases, but to actually capture more cases, particularly those who weren't tested. So Mexico now considers cases who are epidemiologically associated with a confirmed case to be cases, and the same with deaths, which actually puts Mexico in a situation where it will tend to report more cases than elsewhere, and it is to be commended for its transparency on that. Entonces, consideramos importante, como hemos dicho aquí, la convicción del Gobierno de México es estas conferencias y otros mecanismos de comunicación o el aporte masivo, amplio, directo de los datos mismos en forma de datos transparentes y todos los tableros de control, los informes técnicos, tiene como propósito involucrar a la sociedad en una reflexión colectiva. Insistimos en este sentido importantísimo de unidad que el país debe tener, estos grupos minoritarios que han decidido mantenerse un poco al margen de la sociedad en vez de reflejar empatía, compasión y más allá de sus declaraciones explícitas, involucrarse en ser parte de la solución y no en contaminar la solución. Les seguimos invitando a que lo hagan. Cuando las cosas van bien, hay que decirlas y estimular a que se sigan haciendo. Cuando las cosas no van bien, hay que decirlas y reflexionar sobre cómo podrían funcionar mejor. Esta idea también repetida y distorsionada
de utilizar el dolor humano, el dolor que a todas y todos nos produce la muerte de las personas, como bandera para adueñarse de ese dolor y convertirlo en posicionamientos políticos, nos parece, por decirlo menos, poco favorable a el bien común, al interés superior de la nación, y seguramente las personas que viven el duelo de manera directa por haber perdido seres queridos tendrán algo que reflexionar sobre cómo usan su dolor como una bandera política. Hoy el mundo está viviendo situaciones difíciles por el COVID-19 en varios ritmos, y queremos destacar, quizá era una de las preguntas que ustedes tenían en mente, la situación que está viviendo Europa Occidental. Hoy se anunció una nueva disposición del gobierno francés, el gobierno nacional, de establecer un mecanismo de toque de queda por varias semanas, con el propósito de reducir la intensidad de la transmisión. En este momento en Francia ocurren casi 20.000 contagios diarios, 20.000 casos diarios, 20.000. Y la población francesa es menos de la mitad de la población mexicana. Y lo que intentan es reducirlos al menos a 2.000 o 3.000 con estas medidas de contención extremas, que obviamente van a tener un impacto nuevamente negativo para la economía, para el bienestar social, pero son las medidas que tienen que tomar en este momento porque la epidemia se ha salido de control. Lo mismo acaba de ocurrir en Madrid hace unas semanas, en Alemania han tomado decisiones semejantes, etcétera, etcétera. A lo que voy con esta reflexión es, no perdamos de vista lo que podemos aprender de otras realidades al darnos cuenta de la complejidad del manejo de la epidemia. En México tenemos en este momento algunas entidades federativas, las hemos presentado, que están teniendo fenómenos de incremento nuevamente en el número de casos. Algunas de ellas en regiones específicas. Comentábamos el caso de Chihuahua el viernes pasado al anunciar el semáforo, y comentábamos este fenómeno diferencial en donde en la región norte, Juárez, la zona de las maquiladoras, hay una mayor transmisión. No hay que confiarse porque en el resto del estado también puede haber transmisión, y desde luego es comprensible que las autoridades estatales de las 32 entidades tengan en mente la dificultad de decidir entre las medidas de confinamiento para evitar contagios, hospitalizaciones, defunciones, pero también la necesidad de mantener activa la economía y de restituir ciertos servicios para que se active la economía. La decisión no es fácil y la decisión se tiene que estar razonando en todo momento. Lo cierto es que cuando hay una tendencia de cambio hacia arriba, donde se está incrementando la transmisión, es momento de reflexionar y hacer algunos ajustes. Y a veces, aunque existen presiones importantes y la necesidad de activar la economía, no hay que desoír a las comunidades científicas del campo de la salud cuando alertan sobre la importancia de actuar oportunamente para contener la transmisión. Y una vez contenida o reducida la transmisión, tal como lo está haciendo el gobierno francés en este momento, entonces se puede regresar a liberar la movilidad en el espacio público y por lo tanto ayudar a reactivar la economía. Insisto, no es una decisión fácil, respetamos y nos solidarizamos en el caso mexicano con las 32 autoridades sanitarias estatales, los gobiernos estatales, pero les recomendamos en general no pierdan de vista lo que les digan sus comunidades científicas, sus funcionarias y funcionarios de salud, que tienen el pulso, la sensibilidad también de lo que está ocurriendo con hospitales que se empiezan a llenar. Acabamos de mostrar 2 entidades federativas, Nuevo León y Chihuahua, que nuevamente pasaron del 50% de ocupación, y esto es consistente con las curvas epidémicas. Entonces, en general, no es un señalamiento específico para estos 2 estados, pero cada estado que esté enfrentando una situación así, es momento quizá de posponer algunas actividades de desconfinamiento, asegurar que se reducen los contagios y una vez reducidos los contagios, entonces recuperar por otros mecanismos la actividad económica. Muy bien, vamos a abrir a preguntas. Por favor, adelante, enseguida ustedes.
Buenas noches, doctor Gatell. Oscar Sosa para Irradiate Digital. Mi pregunta va referente a lo que estamos hablando sobre la Organización Mundial de la Salud. Mencionó el día de hoy que las personas que son jóvenes, en el caso de tener una vacuna ya para los próximos meses, se tendrán que esperar para el año 2022. En el caso de México, ¿cómo será el análisis que usted tiene? Y también empezar a vacunar a personas con mayor necesidad para ello. ¿Cómo sería también ese panorama cuando ya se estén vacunando y los que no se puedan obtener porque no se pueden producir millones de vacunas a granel por las especificaciones técnicas? ¿Cómo sería ese escenario en un futuro? ¿Cómo no? Gracias. Es un escenario complejo de definir y de decidir. En esto participan elementos científicos sobre la realidad epidémica, los mecanismos de transmisión, quiénes son las poblaciones que contribuyen a la transmisión, por un lado. Por otro lado, quiénes son las personas que en caso de enfermar pudieran tener los mayores riesgos de complicarse o eventualmente de fallecer. También es importante considerar elementos éticos sobre equidad. Hay poblaciones que son socialmente vulnerables y aunque pudieran tener características diferentes respecto a su riesgo individual, por ejemplo, personas más jóvenes tienen menor riesgo de complicarse que adultos mayores. Personas con comorbilidades tienen mayor riesgo de complicarse que personas sin comorbilidades. Sin embargo, socialmente también hay poblaciones que son más vulnerables, por ejemplo, porque pueden tener menor acceso a los servicios de salud, no de ahorita, no porque esté cerrado el centro de salud, sino porque no hay centro de salud o no hay hospitales, o el hospital más cercano está a 5 o 6 horas de camino, que esa es la realidad social que vive en México, la que reiteramos una y otra vez. Todos estos elementos hay que considerarlos también respecto a la disponibilidad de vacunas y no perder de vista, que nadie pierda de vista, que la generación, la fabricación de vacunas en sí misma tiene un tiempo de desarrollo. También no hay que perder de vista, como comentábamos ayer, lo preguntaba Juan Carlos, que todavía no tenemos garantía de que cada uno de los productos candidatos a vacuna resulte en un producto seguro, eficaz. De calidad sí, porque esto está garantizado desde el proceso de buenas prácticas de manufactura. Entonces, todo esto es un fenómeno muy complejo. La Organización Mundial de la Salud, decíamos el martes en la mañana, tiene un grupo asesor estratégico sobre inmunizaciones. Y este grupo es un grupo de personas expertas en la materia, en distintas dimensiones, no solo en vacunología o enfermedades infecciosas o epidemiología, en otros temas también, ética, por ejemplo, y asesora a la OMS sobre este tipo de lineamientos. Decíamos también que es motivo de orgullo que México está muy bien posicionado en estas cosas. El presidente de este organismo, que se llama Grupo Estratégico Asesor, es el doctor Alejandro Cravioto, es un mexicano, especialista, un científico de alto nivel, especialista en infectología y vacunas. La doctora Celia Alpuche Aranda, quien trabaja hoy con nosotros, pero está adscrita al Instituto Nacional de Salud Pública, trabaja temporalmente en este cuerpo asesor para COVID. El doctor José Ignacio Santos Preciado, quien es nuestro secretario del Consejo de Salubridad General, también un infectólogo, pediatra muy connotado y especialista en vacunas, participa en un grupo semejante de la Organización Panamericana de la Salud. Y los tres forman parte de nuestro grupo asesor nacional en inmunizaciones, por lo tanto tenemos la primera línea de acceso a la evidencia científica más elaborada al respecto. Todavía, decíamos el martes, no ha decidido el grupo asesor de la OMS cuál es su paquete de recomendaciones respecto a esta priorización del orden de acceso. En México estamos ya trabajando en lo mismo, pero todavía no se ha tomado una decisión. Debe quedar muy claro, sin embargo, que la decisión del Gobierno de México, la decisión e instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es garantizar el acceso universal y gratuito de las vacunas COVID para toda la población mexicana. El esquema técnico será definido por las personas expertas en la materia, pero la disposición es el acceso universal gratuito. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias.
Sí, buenas noches, Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, la OPS anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de pruebas rápidas que califica más eficaces, que dará mayor certeza, que en cuestión de horas alguien va a saber si está contagiado o no, y más ahora que ya la influenza ya se está presentando. Habla que México está entre estos 4 países. Pues ahora sí que, ¿qué nos puede platicar usted al respecto? ¿Ya están, no sé, ya se están haciendo esas pruebas ya, o cómo va esta cuestión? Y no sé si con esta mayor eficacia, pues los números tal vez empiecen a crecer, porque se va a tener, pues tal vez algunas personas que por fortuna tal vez es medio gripa y fue COVID, y hoy pues se le va a detectar el COVID cuando alguien pensó que nada más tenía gripa. Gracias. Es correcto lo que usted dice. Esta se trata de un grupo de pruebas, hay 3 candidatas, hay una en particular que no requiere equipamiento de laboratorio, se usa como una prueba rápida, literalmente en punto de contacto o punto de servicio, y es una prueba que, a diferencia, quiero ser enfático en esto, a diferencia de todas las que se han estado proponiendo a lo largo de estos meses, se basa en la detección de antígenos del virus, no de anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Lo hemos dicho repetidamente, porque todas estas pruebas rápidas que hasta el momento se han propuesto, lo que detectan es la respuesta inmune del organismo humano ante el virus. ¿Qué tiene de importancia? 2 cosas. Una, la respuesta inmune al virus SARS-CoV-2 no se ha terminado de entender por completo a nivel mundial. Por lo tanto, la tecnología para calibrar la sensibilidad y la especificidad, que son las 2 propiedades fundamentales de las pruebas diagnósticas, no ha sido totalmente resuelta. Eso resulta en pruebas que son erráticas, pruebas que son de un desempeño diagnóstico bajo. Las de anticuerpos que han estado disponibles hasta el momento, de las cuales COFEPRIS en México autorizó 10 y que la Secretaría de Salud no recomienda su uso en el sector público. Punto y aparte, la prueba de la que habla la Organización Panamericana de la Salud es una nueva prueba que está basada en la detección de antígenos. Antígenos son, en este caso, sustancias, proteínas del propio virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, en el momento en que se detecta la presencia de estos antígenos, se habla de que el individuo del cual procede la muestra tiene el virus en ese momento. Si tiene síntomas, es un caso de enfermedad. Si no tiene síntomas, es un portador asintomático. El primero, el caso enfermo, tiene mayor capacidad de contagio. El segundo, aunque su capacidad de contagiar no es 0, es considerablemente menor al primero. Finalmente, México está entre un grupo de países a los cuales la Organización Panamericana de la Salud les ha ofrecido un donativo, en este caso de 200,000 pruebas. Y desde hace 3 semanas, aquí el doctor Alomía ha instruido al INDRE para que evalúe formalmente estas pruebas y tengamos certidumbre sobre su desempeño técnico. En el momento en que estén evaluadas, dado que el INDRE es el Laboratorio Nacional de Referencia Epidemiológica, habrá una recomendación y ahora sí, COFEPRIS podrá analizar con base en la evidencia generada con los métodos apropiados de un laboratorio de referencia si esta prueba es aceptada o no. Diferente a lo que ocurrió con las pruebas rápidas, que no tenían la evidencia de un laboratorio nacional de referencia. Esta sí, y no quiero anticipar vísperas, yo creo que la siguiente semana ya anunciaremos el resultado del análisis de desempeño y si el desempeño es favorable, hasta ahorita parece que sí, estaremos anunciando la adquisición y uso de estas pruebas. Y la consecuencia que anticipa Juan Carlos Machorro es correcta. En la medida en que tengamos instrumentos de detección más sensibles, podemos tener una detección mayor de casos. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Por un lado, mayor oportunidad en la identificación de casos, en la medida en que hay una nueva tecnología. Que quede claro aquí, ya me estoy anticipando la distorsión que se le va a dar a esto. Si no existe esa tecnología, no se puede tener la capacidad. Cuando existe la tecnología, por supuesto que hay que usarla, si la tecnología es competente. Y el resultado, en términos de la estadística, es que se puede generar una mayor sensibilidad de detección. Esto es semejante a nuestra decisión
recientemente comentada por el doctor Ryan, como lo acaban de ver, de incorporar el diagnóstico confirmatorio por asociación epidemiológica. Entonces, en este caso, quienes resulten positivas a esta prueba, si es que la prueba es muy sensible, pueden ser casos considerablemente asintomáticos y va a haber un mayor número de casos. Y esto en su momento tendrá que interpretarse juiciosamente para que no se infiera una tendencia de alza explicable por un rebrote, sino más bien por este fenómeno de incremento en la capacidad de detección. Noviembre, digo, La siguiente semana consideramos que es muy probable que ya tengamos los resultados de la prueba de validación. Sí y solo sí, la prueba tiene un desempeño diagnóstico apropiado, la estaremos adoptando. Si no lo tiene, no la estaremos adoptando. se aplicarían como por noviembre si es que todo sale bien. En cuanto esté, si está la siguiente semana, inmediatamente se procede a la solicitud de registro de COFEPRIS y el trámite, que estamos cuidando que los trámites no se entorpezcan por la burocracia, sin perder su rigor metodológico. Entonces, en cuanto esté, lo utilizamos. Estamos a 15 de octubre, por lo tanto estamos muy cerca efectivamente de noviembre. Ya no nos va a dar tiempo. Pruebas donadas y pasan la prueba, se incorporarían al sector salud. Es correcto, en principio la donación es para el gobierno, es para el sector público. Cuando decimos el sector público y el gobierno, es las entidades federativas, El INDRE, por supuesto, lo administra, lo regula, pero esto se usa en los estados, que es donde está la población, sin distingo de quién gobierna, qué fuerza política gobierna, etcétera. La priorización de envío de las cantidades de pruebas atenderá a las necesidades epidemiológicas. Desde luego, en donde hay una mayor necesidad de detección, porque la epidemia está con tendencia a la alta, serán prioritarios sobre estados que afortunadamente ya están teniendo una disminución muy significativa de los casos. Muchas gracias, aquí terminamos, 20 horas con 2 minutos y nos vemos mañana. Gracias.